La palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 4. Antes de leer el pasaje, no lo vamos a leer aún, pero quiero comenzar haciéndoles una pregunta, hermanos. Y sean todos bienvenidos. También las personas que están conectadas, sean bienvenidos, que Dios los bendiga. La pregunta que quiero hacer es, ¿quieres ser feliz? Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Todos queremos vivir en el gozo del Señor Jesucristo. Vivir gozosos siempre. ¿Será posible, hermano? ¿Será esto posible? Sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos, hermanos, lograr que el diablo no nos robe el gozo? Porque el diablo siempre está tratando de robarnos el gozo. Y a veces lo logra. Nos lleva a cometer un error, cualquier cosita, y ya se siente uno, ¿verdad? Triste, se entristece, se contrista el Espíritu Santo. Si contrista el Espíritu Santo, pues se entristece la persona, uno. Pero queremos ser felices, ¿verdad, hermanos? Queremos vivir en el gozo del Señor. Para eso, hermanos, ahorita no voy a ver los pasajes, al final los vemos, pero ama como Jesucristo amó. Amén. Ese es uno de los requerimientos. Fíjese que el fruto del Espíritu es la primera característica del fruto del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, y la palabra de Dios dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y es el fruto, es la característica principal del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el que sigue? Gozo. O sea que si amamos, siempre, hermanos, estamos luchando para amar a nuestro prójimo, no importa, vamos a vivir en el gozo del Señor. Vamos a ser felices, viviremos felices. Entonces, ama como Jesucristo amó a las demás personas. Tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdame. Mira, estamos aquí en este lugar, Cristo está aquí, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a decirle al Señor, ayúdame, ayúdame. Y mira, está atento a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos. Si el gozo se pierde, si te sientes lastimado, si te sientes como que algo pasó, inmediatamente date cuenta que fallaste, algo falló, y dile, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame a mantenerme en tu voluntad. Quiero vivir en el gozo del Señor. También vive como Cristo vivió. ¿Cómo vivió Cristo, hermanos? Una vida totalmente rendida, humilde, ¿verdad que sí? Humilde, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Perdona como Cristo perdonó. Él, estando en la cruz, crucificado, maltratado, herido, torturado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué el Señor dijo no saben lo que hacen? Porque se estaban metiendo en terrible problema esas personas que estaban ahí burlándose, que lo golpearon, que lo crucificaron, que le clavaron los clavos, y muchos de ellos pues estaban burlándose de él, hasta rompieron sus ropas o las jugaron ahí, serían los dados, no sé. Y burlándose, no les importaba el sufrimiento del Creador de todo el universo, del que vino para salvarnos, para darnos vida eterna, y se estaban burlando de él. Y el Señor Jesucristo ahí en la cruz, sufriendo, habiendo sido torturado, ya casi habiendo derramado hasta la última gota de sangre, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piensa en eso, cuando una persona te hace un daño,
o está tratando de hacer un daño, no sabe lo que está haciendo, se está metiendo en problemas con Dios. Se está metiendo en un problemón con Dios. Cuando una persona se abusa o está haciendo cosas en la carne y se está levantando contra tu vida sin causa tuya, de una manera injusta, sin tú haber hecho nada, se está metiendo en problemas con Dios. Entonces el Señor Jesucristo oró y nosotros pues debemos de orar, decir: Señor, obra en su corazón, obra en su vida, ten misericordia. Mira, en este mundo hay dos religiones, la del diablo y la de Dios. No hay más, hermanos. Pero vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, estamos en tu presencia, Señor, y gracias por que usted está aquí, Señor, porque usted lo prometió, usted está aquí. Háblenos, Señor, queremos oír su voz, queremos que su palabra nos hable a nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, esté tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Y gracias por la oportunidad de habernos dado de ser parte de su iglesia. Es un gran privilegio, Señor, estar en la iglesia, ser parte del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a edificar la iglesia, a servir para que la iglesia sea edificada, para que otras almas vengan a sus pies al conocimiento de la verdad. Y, Señor, denos paciencia, denos amor, denos, Señor, esa sabiduría para vivir o desear, esforzarnos, vivir como usted vivió y perdonar a los que nos ofenden, a nuestros enemigos y aún hermanos que vengan, Señor, haciendo cosas que no deben de hacer. Ayúdenos, se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, dije, en este mundo hay dos religiones y toda la humanidad va por una de ellas. Toda la humanidad está caminando en una de estas religiones. ¿Y sabe qué es lo que busca la gente? A tranquilizar su conciencia. La gente desea paz, las personas que no tienen paz desean tener paz y están buscando algo que les tranquilice su conciencia, porque todo ser humano tiene necesidad de Dios. Hay una necesidad innata en su ser, en su alma, que necesita de algo. Y ese algo es el Señor Jesucristo. Toda la humanidad, pero desafortunadamente muchos se desvían y se meten a hacer cosas, o unos quieren apagar esa necesidad con licor, con drogas, con tantas cosas, mujeres o los hombres con mujeres o las mujeres con hombres, y haciendo cada cosa con las cosas materiales, el trabajo, olvidarse de esa necesidad íntima que las personas tienen. Y esa necesidad tan grande que la gente, la humanidad tiene, es Dios en sus vidas, hermanos. Hacer la voluntad de Dios, y todo el mundo trata de tranquilizar su conciencia. Esas religiones lo quiero poner o presentar como Caín, por el esfuerzo humano. Caín, el esfuerzo humano. Todo el mundo va por esa religión de Caín, y otros por la de Abel, que obra por el amor nacido de corazón. Mire la gran diferencia. Unos haciendo las obras por esfuerzo humano y otros por amor nacido de corazón limpio. Son dos cosas totalmente diferentes cuando se obra por amor. Recuerde las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Ahora, de ahí se desprende todas las religiones, denominaciones y todo. Y están gobernadas por dos poderes, el espíritu
o la carne. Muchas religiones son carnales, están en la carne. Ahora, en una iglesia puede haber personas que quieren hacer las cosas en la carne y otras que quieren hacer las cosas en el Espíritu Santo, en el Espíritu. Es bien importante, hermanos, pensar, meditar, ¿cuál es la intención de mi corazón por lo que estoy haciendo las cosas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? Porque la Biblia nos habla de que las intenciones de la carne pues nos llevan a la ruina, a la desgracia, a la muerte. Pero cuando es el Espíritu Santo, hermanos, eso sirve para edificar a la iglesia, a las personas, para hacer bien, no para hacer mal. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y es bien importante. ¿Cuál es el propósito por el cual yo hago las cosas? Nosotros como cristianos que somos, asumo que todos conocemos la palabra de Dios. Yo no sé si todos son salvos, pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que buscar el hacer bien a mi prójimo, mi familia y la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Me explico, hermanos? Tenemos que estar obrando por amor nacido de corazón limpio, un corazón de amor limpio, no de hipocresía, sin buscar algo para mí, sino que buscando para agradar a Dios y para hacer bien a los demás. Vamos ahí a abrir la palabra de Dios, y lo tiene en Génesis capítulo 4. Y vamos a leer, hermanos, por favor, en el versículo, del versículo 1 al 8, dice, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos en el versículo 1, hermanos, que Eva concibió por la voluntad de Jehová a Caín. O sea, no fue por otra cosa. Dios le dio ese hijo a Caín. Ahora, claro, de parte de Adán, de su marido, pero eran pareja. Pero fue la voluntad de Dios que tuvieran ese niño. Ahora, estos dos niños, hermanos, crecieron juntos y jugaron juntos, hablando de Abel. Ellos nacieron, después nace Abel, lo vemos en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Dos niños inocentes, jugaban juntos, crecieron juntos, convivían, de un mismo papá nacieron y de una misma mamá. No había más genes ancestrales que, ¿verdad?, que el abuelo o la abuela. No había abuelos, y Dios hablaba con ellos, hermanos, con los dos. Lo vemos ahí en los siguientes versículos, no lo vamos a ver ahora, pero Dios había una comunicación de parte de Dios hacia ellos.
Los dos hermanos trabajaban, dice el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora en el versículo 3 dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Note usted que la trajo a quién, hermano, a Jehová. No la trajo a los ídolos paganos, a dioses paganos, a Belcebú, a Alá, a Baal, los demonios, no era satánico, no la trajo a los ídolos, estatuas, nada de eso. Se la trajo a Jehová, ¿verdad, hermanos? Se la trajo a Jehová. Y dice en el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermanos, no miró con agrado a Caín, y esta es la pregunta muy importante. Tampoco a su ofrenda, pero ¿por qué? Porque el corazón de Caín no era recto delante de Dios. O sea, había un problema en el corazón de Caín. Y ofreció la ofrenda, tal vez no era la adecuada, pero ese no es mi punto. Mi punto es porque lo que la persona hace es de acuerdo al corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón? No era recto el corazón de Caín para con Dios. El hombre estaba turbado, sus pensamientos estaban mal, estaba actuando de una manera a fuerza, con coraje, con odio, con envidia. No sé qué había ahí, pero no estaba haciendo las cosas de una manera agradable a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Entonces ahí había un problema y Dios dice, pero Jehová no miró con agrado a Caín, porque hermanos, Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Dios lo sabe todo y ese es el punto importante. Hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios está viendo hasta la célula más pequeñita de nosotros y Él la conoce, Él conoce los movimientos, lo que estás pensando, por qué lo voy a hacer, cuál es la intención de tu corazón. Y Dios quiere, hermanos, lo mejor, lo más íntegro, porque es para Él, para su honra, para su gloria. Y Él es el Señor, Él es nuestro Creador, Él es el Creador de todas las cosas. Y mira, pregunté, ¿quieres ser feliz? De esa manera se es feliz cuando tú estás limpio delante de Dios. Dice, Señor, sé que soy humano, sé que te fallo, sé que peco, pero ayúdame, Señor, a hacer las cosas lo mejor para tu honra y tu gloria. Y eso, hermano, se va a ver para con mi prójimo, nuestro prójimo, para con los demás. Si yo no estoy amando o no tengo buena intención de hacer las cosas para los demás, ya hay un problema en nosotros. Amén. Y eso, hermanos, tengo que traerlo delante de Dios. Señor, perdóname, ayúdame a que todo lo que yo haga sea única y exclusivamente para agradarte a ti, edificar la iglesia y ser de bendición a mis hermanos. No para destruir, no para dividir, sino para que sea para edificación de tu obra. Porque un día, hermanos, todos vamos a darle cuentas al Señor. Bueno, aquí vemos, hermano, que Jehová no miró con agrado a Caín ni tampoco su ofrenda, pero el problema estaba en el corazón de Caín. El problema estaba en el corazón de Caín. ¿Y qué hace Caín? Se enfureció, se enojó. Dice que se ensañó Caín en gran manera. Esto quiere decir que él se enojó mucho, se enfureció, se llenó de rabia. Se llenó de rabia porque Dios no lo vio o no vio su ofrenda con agrado. Y él se llenó de rabia. O sea, era una persona histérica, corajuda, que cuidado, le hablas y qué. O sea, mal educado, soberbio.
y era un problema que estaba en la vida de él. Y mire, por eso dije, crecieron juntos los dos y totalmente diferentes de Abel y Caín, totalmente diferentes. Yo me pongo a pensar, hermano, que ahorita que el hermano Pablo estaba dando la escuela dominical de los fariseos, esas personas deben de haber sido unas personas bien amargadas, hermano. Sí. Y cuando uno quiere, hermanos, que las demás personas hagan lo que uno quiere, no lo está haciendo por amor, simplemente porque yo digo, porque si haga lo que yo digo, eso trae amargura, hermanos. Claro. Trae amargura y trae daño, hace daño. Mucha amargura. De ahí vienen las depresiones, de ahí vienen malos sentimientos, problemas, divorcios, asesinatos y cuánta cosa, hermano. El contestar irrespetuosamente, tantas cosas que se dan ahí. ¿Por qué? Porque el corazón no está bien delante de Dios. ¿Me explico, hermanos? Dice que Caín se enfureció, se enojó. ¿Y qué más pasó? Se entristeció, decayó su semblante. Se puso triste. Se puso enojado, histérico y luego se entristeció, se puso muy triste. Y luego el Señor, en su amor, en su paciencia, en su misericordia, en el versículo 6, Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué te has entristecido? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te enfureciste? Le dice: haz lo bueno y vas a ser enaltecido. Haz lo bueno. Qué fácil, ¿verdad, hermanos? Haz las cosas bien y mira, vas a vivir gozoso, alegre, simpático, contento. O sea que si algún día me ve así como raro, diga: ¿qué le pasa, hermano? Haga las cosas bien. Sí, porque es cierto. Es que de lo contrario anda uno amargado, hermano. Sí. Y cuidado que te rocen porque ¿qué traes? Sí. Hermano, hermana, dese cuenta que la amargura viene porque anda haciendo lo malo. Amén. Y tenemos que estar sabidos todos, porque el Señor le dice a Caín: haz bien, haz lo bueno, tranquilo, no te preocupes, tú nomás endereza tu corazoncito, haz las cosas bien y mira, vas a ser enaltecido. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Dice: vas a ser enaltecido. Le dice: si bien hicieres, y le pregunta el Señor, ¿no serás enaltecido? Pero este hombre quería enaltecerse él sin que Dios lo enalteciera, ¿verdad? Acuérdese que dice que el que se enaltece será humillado. Y lo va a humillar de una manera, bueno, si es hijo de Dios, lo va a disciplinar y eso va a traer humillación. Y si no es hijo, pues como quiera va a ser humillado y pasarán cosas peores. Pero bueno, el asunto aquí es, dice: no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. O sea, el pecado siempre va a estar tratando de meterse en la vida de uno, hermano. Eso es bien importante, que estemos bien sabidos. Haces el bien, andas contento, pero el pecado ahí va a estar tratando de meterse para hacerte caer. Es Satanás, el demonio, los demonios. Satanás, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero y luego dice: a ti será su deseo. El pecado va a estar deseándote a ti. Acordémonos, hermano, que el pecado está detrás de nosotros, deseándonos hacernos caer. Dice el versículo 7 al final: y tú te enseñorearás de él. O sea, nosotros podemos, por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, enseñorearnos de él, decirle no. Pero la decisión, hermanos, es
nuestra. Acuérdese que hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Y esa lucha está constantemente en nosotros, en nuestra vida. Y de nosotros depende. Si clamamos a Dios, podemos enseñorearnos del pecado y salir avantes. El versículo 8, hermanos, vemos que y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. O sea que todo le entró por aquí y le salió por acá. Ajá. Todo lo que Dios le dijo no tuvo importancia. Era como un tipo cabeza hueca, ¿verdad? No se le retuvo nada. Hermanos, no nos pase a nosotros eso. Llévate la palabra de Dios, el mensaje de Dios. ¿Quieres ser feliz? Haz el bien. Haz las cosas como Dios manda y serás feliz, vivirás victoriosa. No digo que no va a haber luchas, porque pues la misma palabra de Dios dice, el pecado va a estar ahí tratando de hacerte caer, pero de ti va a depender. Si clamas al Señor Jesucristo, si clamas a Dios, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. ¿No se escuchó? Sí, amén, hermano. Dios nos da la victoria, hermano, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Pero hay que clamar al Señor. Caín dijo, vente, Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que siguió igual. No hubo un cambio. Este hombre, hermanos, después se fue, se apartó de Dios para siempre. Y se casó y tuvo familia, y me imagino que ha de haber sido una vida amargada todo el tiempo, siendo que podía haberse arrepentido. Señor, reconozco, perdóname, Señor, pero no lo hizo. Y Abel está con el Señor ahorita en estos momentos. Ahora veamos, hermano, el versículo 9. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y le respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Vean la irreverencia de este hombre, hermanos. Sí. Irreverente. Vea cómo le contesta a Dios, rebelde, irreverente, cabezón, cabeza hueca. No se puede denominar de otra manera. Una persona vacío. Y que no, hermano, él no era ignorante. Su papá fue Abel. Adán. Su papá fue Adán. Ellos tuvieron una muy linda comunión con Dios. Fueron echados afuera por el pecado. Y Eva. Y no era nada ignorante. Y Dios le hablaba a él. Dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y le respondió, hablaba con Dios. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y luego le dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo, pero no se arrepintió. Dice el versículo 16, salió pues Caín de la tierra de Jehová, o desde delante de Jehová. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Se apartó de Dios para siempre. En la epístola de Judas dice que este hombre fue como un animal irracional. Sí. Como un animal irracional, alguien que no tiene sentido, alguien que no razona. Y el apóstol Juan dice que era del maligno.
Pero todo, hermano, fue decisión de él. Él tuvo la misma oportunidad que tuvo Abel. La misma oportunidad que tuvo Adán, su padre. La misma oportunidad que tuvimos nosotros, la tuvo Caín. No es que Caín estaba destinado para ir al infierno. Fue creado para que al infierno, listo. Tú no tienes escapatoria. No. Dios ama a toda criatura. Dios ama a todo ser vivo, a todo ser viviente. Dios lo amó igual que a usted, igual que a mí. Y era una persona como usted y como yo, con alma. Pero él decidió amargarse la vida, vivir amargado. Como muchas personas lo hacen. Que no quieren escuchar, no quieren hacer lo bueno. Y lo peor de todo, y esas personas son así, creen que están bien, creen que están haciendo lo bueno. Pero hermanos, por eso Dios nos dejó su palabra. El principio de comenzar a entender es el arrepentimiento, reconocer el pecado, aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador, para que el Espíritu Santo venga, nos ilumine y comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a entender y comenzamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra vida. Caín escuchó igual que todos, pero no le aprovechó. Mire, recuerde esta parábola del Señor Jesucristo. El sembrador salió a sembrar la palabra. El sembrador salió a sembrar la palabra, pero depende del corazón donde cae la palabra. ¿Cómo está? ¿Cómo es tu corazón? ¿Está cayendo la semilla en un corazón bueno que la recibe? ¿O está cayendo en un corazón como el de Caín, duro, que no va a pasar nada? No hace ningún efecto. Vamos a, por favor, hermanos, a Mateo. Jovencitas, pongan atención porque ustedes van a llegar a más grandes, adolescentes, a jóvenes mayores, adultas. Y si desprecian la palabra ahorita, les va a traer terribles consecuencias. Amén. Terribles consecuencias. No la menosprecien la palabra. Amén. Y aún todos los que estamos aquí, aunque Amén. Seas adulto, adulta, fíjate lo que dice el versículo 18, capítulo 13 de Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pues el diablo se aprovecha, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, que vienen las aves y se comen la semilla, y esos son los demonios que la quitan. Si no entiende la persona la palabra del Señor, por favor, ayúdame a entenderla. Ayúdame, Señor, a entenderla. Yo quiero estar bien contigo, porque no hay cosa más importante, hermanos, que estar bien con Dios. Amén. No hay cosa más importante que estar bien con el Señor. Versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Hermano, lo importante hoy es que tú vivas una vida gozosa y siempre en victoria. Y de esa manera, hermano, vas a servir o vamos a servir para que otros conozcan a Cristo, porque van a querer tener lo que tú tienes en tu vida. Van a querer y te van a preguntar, ¿qué haces?
¿Cómo le haces para estar siempre contento, gozoso, no importando el problema que estés pasando, no importando lo que sea? Se te va a ver en tu rostro, hermano. No sé yo cómo ven el mío, pero se va a notar. Si el mío no se nota, que se note el tuyo. Sí. A ver si me contagias. ¿Sí? Es que, hermanos, queremos ser felices, queremos vivir en el gozo del Señor. Necesitamos amar como Cristo amó, amar a nuestro prójimo. Ahí en el capítulo 11, 2 hojitas más para atrás, vea lo que dice el Señor. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 12, ¿estamos ahí, hermanos? 13, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado, ni el enviado es mayor que el que le fue enviado o el que le envió. Nada debemos de hacer por contienda. Todos debemos de tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Siempre, hermanos, debemos de perdonar cuando alguien nos ofende. El Señor, como lo dije, cuando le maldecían, Él no contestaba con maldición, sino que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este versículo que leímos en el Mateo, yo se lo voy a leer para ustedes. Dice el Señor aquí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos de aprender, hermanos, del Señor Jesucristo, que Él es manso, Él es humilde, Él vivió una vida en mansedumbre, nunca respondió para mal, respondía a los fariseos, pero con el propósito de que se arrepintieran, con el propósito de que se salvaran. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y si algo le dolía, lo encomendaba al que juzga justamente. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso, paz, tranquilidad y el gozo. El gozo que Dios quiere que vivamos. Termino, hermanos, ahí en Marcos capítulo 11. Versículo 25. Dice: y cuando estéis orando, perdonad
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Queremos, hermanos, vivir libres, no tener ninguna carga, nada que nos presione en nuestra vida, ser libres, contentos, gozosos. Ama como Cristo amó. Vive como Cristo vivió y perdona como Cristo perdonó. Ahí está la victoria, hermanos. Y cuando sientas que algo te entristece, voltea hacia Dios y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algo falló, algo no estoy haciendo bien, algo no está correcto, o es el diablo que te está atacando. Sea lo que sea, llévalo al Señor. Encomienda la causa al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, Señor, a vivir como Cristo vivió. Ayúdenos a amar como Cristo nos amó y a perdonar como Cristo nos perdonó. Perdónenos, Señor, cuántas veces le hemos fallado, cuántas veces nos cerramos en nuestra mente, en nuestros pensamientos y no queremos hacer caso, Señor. Ayúdenos a ser sabios. Necesitamos ser sabios y reaccionar inmediatamente para voltearnos hacia usted y decir, Señor, ayúdame, perdóname, yo fallo, no debo de hacer eso, quiero hacer lo que es correcto, conforme a tu voluntad, para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén.